¿Qué es un ministerio? A veces escuchamos con frecuencia hablar de ministerio o ministerios. ¿Pero qué significa el ministerio? Ministerio significa servicio. Servicio. Un ministro es un siervo de Dios. Y un siervo de Dios es un ministro de Dios. Pero seguramente que en tu mente hasta ahora tenías la idea que un ministro es un pastor, es un misionero, es un evangelista o alguien así. ¿Qué sorpresa te vas a llevar? Porque no es así. Todos los cristianos somos siervos de Dios y en consecuencia todos somos ministros de Dios. Quiero repetirlo. Todo verdadero cristiano es un siervo o una sierva de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todo verdadero cristiano es un siervo o una sierva. Y por lo tanto es un ministro de Dios. Pero a algunos cristianos el Señor los constituye en ministros de un área específica de su obra. No quiere decir que todos tengamos el mismo ministerio. Algunos son ministerio a part-time, a medio tiempo. Otros son llamados a full-time, a tiempo completo. Y con un ministerio específico, de hacer una tarea específica. Ese es el tema que estudiaremos hoy. Ministerios dados por el Señor. Ministerios dados por el Señor. O sea que el Señor es el que da los ministerios. Continuando con nuestro estudio en la carta a los Efesios, hoy estudiaremos en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Efesios 4, 11, que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Analicemos, en primer lugar, el versículo 11. Él mismo. ¿A quién se refiere? El Señor Jesucristo. O sea que el mismo Señor Jesucristo constituyó. Constituyó quiere decir que los nombró, los designó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahí tenemos. Estos dos ministerios, apóstoles y profetas, fueron constituidos inicialmente para establecer el cuerpo doctrinal de la Iglesia cuando no estaba completo el canon de las Escrituras. ¿Qué es el canon? Canon quiere decir caña, pero es el conjunto de libros inspirados. Conjunto de libros inspirados. O sea que cuando escuche el canon, quiere decir el conjunto de libros inspirados que constituyen la Biblia. O sea que la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca con muchos libros. Y el conjunto completito de todos esos libros constituye el canon de las Escrituras. No se escribió todo al mismo tiempo. Se demoró siglos, por lo menos 1600 años para completarse toda la escritura de la Biblia. Pero hubo un periodo de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo menos 400 años hubo un periodo de silencio donde no hubo revelación. Y muchos, queriendo llenar ese vacío, incluyeron los libros apócrifos. Apócrifos quiere decir no inspirados. Otros, para suavizar la palabra, dicen libros deuterocanónicos. Quiere decir paralelos a los canónicos. Los libros canónicos son los libros inspirados, los que constituyen el canon de las Escrituras. Ahora, volviendo, estos dos ministerios, o sea, apóstoles y profetas, fueron constituidos inicialmente hasta que estuviera completo el canon de las Escrituras.
En Efesios leemos que fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso está en Efesios 2:20. No quiere decir que los apóstoles y profetas hayan sido el fundamento doctrinal. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo, la piedra angular, la piedra principal. Nunca ha sido otro. Pero los apóstoles y profetas, cuando todavía no estaba completa la Biblia, el canon, ellos eran los encargados de introducir las doctrinas cristianas que hoy forman las doctrinas de nuestra fe cristiana. O sea que la misión básica de los apóstoles y profetas, o una de las misiones, era hablar de parte de Dios cuando todavía no tenían todo el Nuevo Testamento, por ejemplo. Apóstol significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. Y eran los misioneros que iban a predicar el Evangelio a lugares donde aún no conocían el Evangelio del Señor Jesucristo. Los apóstoles no era un cargo superior a los demás. No era una jerarquía eclesiástica. Era una función. Tenía tanto valor un pastor que un apóstol. En nuestros días es como que un apóstol, ¡qué autoridad, qué jerarquía! Eso no es bíblico. Simplemente define una función dentro del cuerpo de Cristo. Así que apóstol significa enviado. Eran los misioneros que iban a predicar el Evangelio a lugares donde todavía no conocían a Jesús. Y alguien puede decir, ¿y nuestra iglesia tiene apóstoles? Sí, nuestros misioneros son apóstoles. Uno que va y abre obras nuevas es un apóstol, es un enviado. O sea que no es alguien que permanece en una iglesia y pastorea una iglesia. La función apostólica no es pastorear iglesias, sino ir a llevar el mensaje del Evangelio a lugares donde todavía no conocen al Señor. En el libro de Hechos leemos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, otros más, y Saulo, ministrando estos al Señor, es decir, sirviendo estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron como misioneros. Eso está en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. La que envía misioneros es la iglesia local, envía a los misioneros. Y ellos salieron de esta iglesia como misioneros enviados por la iglesia. El apóstol debía ser constituido o nombrado por el Señor Jesús como tal, haber sido testigo presencial de Cristo. Había dos condiciones para ser apóstol. La primera es que debía ser designado, nombrado, constituido por el Señor Jesús. No era una denominación la que lo constituía en apóstol a una persona, como ocurre en nuestros días. Y hay muchos apóstoles en nuestros días que se autodesignan apóstoles. Es más, yo escuché maestros bíblicos que tienen un doctorado en teología decir cosas totalmente erróneas. Por ejemplo, para ser apóstol hay que tener por lo menos 20 años de ministerio. Absurdo. Jesús llamó a sus discípulos y los nombró apóstoles cuando no tenían ni siquiera un año, desde el comienzo. Escuché también por internet que para llegar a ser apóstol hay que tener una gigantesca iglesia, una mega iglesia. Los apóstoles de Jesús no tenían ninguna iglesia y eran apóstoles. ¿Se dan cuenta? Por eso yo me preocupo y ahora te lo digo. Tené cuidado con lo que escuchás y mirás en internet, porque cada vez hay peores errores bíblicos y teológicos.
Eso no quiere decir que no haya buenos predicadores, buenos maestros, pero para uno discernir lo uno de lo otro, lo falso de lo verdadero, uno tiene que conocer la Biblia, tiene que estar consustanciado con la palabra de Dios. Entonces uno enseguida se da cuenta, eso que está diciendo ese fulano no es bíblico, no es verdad, y por lo tanto yo no le digo amén, porque en tu cabecita se puede llenar de mucha información que no es bíblica. Cuando iban a elegir al que reemplazaría a Judas Iscariote en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro da las condiciones para ser apóstol. Dice, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, se movía durante su ministerio, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, hasta que Jesús ascendió al cielo, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Cuando estaban buscando el reemplazante de Judas Iscariote, Pedro estaba diciendo las condiciones. Tenía que ser un testigo presencial, que había conocido a Jesús personalmente, que había andado con el grupo, que tenía que ser testigo de su resurrección, etcétera, etcétera. Eso está en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Así que para ser apóstol debía ser alguien que estuvo con Jesús durante su ministerio, desde que comenzó hasta que ascendió al cielo. El apóstol Pablo fue cuestionado. Muchos decían que él no era apóstol, porque él no había sido un testigo presencial. Él no había estado con los 12. No había participado empíricamente, experimentalmente con los 12. Sin embargo, él había tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado camino a Damasco. Y el propio Señor Jesucristo le encomienda el apostolado y lo envía a los gentiles. No fue una decisión de Pablo. Jesús dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ocupando a un discípulo llamado Ananías, por revelación de Jesús, le habla a Saulo de Tarso y le dice que ahora él iba a ser enviado o apóstol de los gentiles. Ahí estamos viendo entonces las condiciones para ser apóstol. Debemos aclarar y destacar que a los discípulos de los apóstoles, los 12 apóstoles tuvieron discípulos, a los cuales ellos fueron sus mentores, sus maestros. Uno podría decir, ¿cómo se le llamaría a los discípulos de los apóstoles? Y cualquiera podría decir, apóstoles. Sin embargo, nunca se los llamó apóstoles a los discípulos de los apóstoles. Se los llamó, se lo conoce históricamente como los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. Cuando leas en alguna parte, los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles. Te podría nombrar, pero se me extendería mucho el tiempo. Ahora, no creas que esto se refiere a los sacerdotes católicos. No, porque en esa época todavía no existía la Iglesia Apostólica Romana. La Iglesia Católica Apostólica Romana comenzó más o menos en el año 320, cuando el emperador Constantino toma a la iglesia cristiana y él la mezcla con creencias paganas. Y entonces queda un híbrido, una mezcla de paganismo con cristianismo, un sincretismo. Por eso nosotros vemos, lo digo con todo respeto, que en el catolicismo hay muchas cosas, prácticas paganas. Prenderle vela a los muertos, rezarle a los muertos, pedirle a los muertos que oren por nosotros. Ahí en el año 320 Constantino unió la iglesia con el Estado y degradó totalmente. Pero hasta ahí no existía iglesia romana. Eran las iglesias de tal o cual lugar.
te digo más, los primeros 100 años ni siquiera se llamaba iglesia cristiana, se llamaba la iglesia en Éfeso, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Filadelfia. A finales del primer siglo recién se comenzó a llamar a la iglesia cristiana como algo, como una burla, los cristianos. No fue como algo, un reconocimiento. Así que ahí tenemos nosotros mirando la historia. Este hecho demuestra que no hay tal cosa como sucesión apostólica. Sucesión apostólica, eso no es bíblico. Por ejemplo, ahora muchos dicen, bueno, Jorge Bergoglio viene desde Pedro, hasta se fue sucediendo un apóstol al otro. No hay tal cosa. Pedro murió sin haberse enterado que después lo iban a nombrar papa. Él no fue papa. Es más, para el catolicismo romano, habla del celibato, que todos los sacerdotes y los papas tienen que ser célibes, solteros. Pero si vos lees la Biblia, encontrás con que Pedro era casado, tenía suegra, Jesús vino y le sanó a la suegra de Pedro, así que el pobre Pedro, no lo digo con ironía, el pobre Pedro murió sin enterarse que en el futuro iban a argumentar que él fue el primer papa. Pedro no fue el primer papa. Lo más probable es que el primer papa haya sido un emperador romano, Constantino. El primer concilio de la iglesia no fue convocado por la iglesia, fue convocado por Constantino en el año 320. Así que fíjate cómo se deformaron las cosas. Así que los verdaderos apóstoles fueron solo 12 hombres, llamados y nombrados por el mismo Señor Jesús. Excepcionalmente en la Biblia aparece de vez en cuando algunos poquititos que también tienen el nombre de apóstoles, Bernabé y otros más, pero la designación de apóstol era enviado a cumplir una misión. Así que hubo también falsos apóstoles. El apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Corinto en 2 Corintios 11:13 les dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Qué tremendo, ¿no? La misma palabra dice que en esa época ya había falsos apóstoles que se disfrazan de apóstoles de Cristo. El mismo Señor Jesús, ya resucitado, se dirige al pastor de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:2 y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora la pregunta es, si en esa época ya había falsos apóstoles, hace 20 siglos, y había también falsos profetas, ¿será que en nuestro día hay falsos apóstoles? ¿O todo aquel que se llama apóstol es apóstol? En primer lugar, en este tiempo no existe el ministerio de apóstol, no existe el ministerio de profeta. Estarás preguntando, pero Dios no puede profetizar, ya lo vamos a ver. No quiere decir que sea necesariamente profeta. Retomando nuestro texto básico en Efesios 4:11, volvemos a leer que Él mismo, es decir, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. El ministerio profético prevaleció en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la primera parte del Nuevo Testamento, cuando todavía no estaba el canon completo. Ya expliqué lo que es canon, cuando no estaba completa las Escrituras, porque su misión era hablar a la gente en el nombre de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento, tenían solamente el Antiguo Testamento. En Hebreos, capítulo 1 y versículos 1 y 2, Hebreos 1, versículos 1 y 2, leemos, hace mucho tiempo,
Los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo. O sea que el ministerio profético estaba menguando, estaba desapareciendo, porque antes la gente escuchaba a los profetas. Ahora ya tenemos que escuchar al Hijo, al Señor Jesucristo. Claramente dice que ahora en estos últimos tiempos Dios nos ha comunicado sus mensajes por medio de su Hijo Jesucristo en vez de hacerlo por medio de los profetas. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús regresó al cielo? ¿Quién nos va a seguir hablando de parte de Dios? En Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26, Juan 14, 25 y 26, dice: les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. De manera tal que cuando Jesús ascendió al cielo, el Padre envió otro en reemplazo de Jesús, que es el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él era el que anunciaba la voz de Dios el Padre. Cuando Él ascendió al cielo, lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 leemos. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para confrontar quiere decir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cada vez que leas la palabra perfecto quiere decir maduro espiritualmente, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que el ministerio profético ha sido reemplazado por la inspirada palabra de Dios. Algunos cristianos reciben el don de profetizar. El don de profetizar. ¿Qué puede haber entre nosotros ahora mismo? En Romanos 12, 6. Romanos 12, 6 leemos: ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Eso no significa que alguno de nosotros seamos profetas, sino que hemos recibido el don de profetizar, de hablar de parte de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Y si uno no conoce, dice, bueno, ese es un profeta. No hay más profeta. Ahora es un cristiano que recibió el don de profetizar, pero no entra en la categoría de profeta. El don de profetizar es decir, hablar por el Espíritu cosas que están ocultas a las demás personas. Por ejemplo, si esta noche llegara un profeta y dice: Dios dice que en medio de ustedes hay alguien que está haciendo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Señor. Y le da justo en la tecla. Pero no es que él tenga un espíritu de adivinación, sino que tiene el don de profecía. El Señor dice que si esta iglesia no se arrepiente, no hace esto, va a suceder tal cosa. Y sucede. Si es una profecía legítima de Dios, sí. Y si no, no. Volviendo a Efesios 4:11, vemos que el Señor también constituyó a otros evangelistas que siguen en vigencia para predicar el Evangelio. Todos los cristianos debemos evangelizar de diferentes maneras, todos, repartiendo folletos, testimonio personal, hablándole de Jesús a mi vecino, a mi pariente, todos debemos evangelizar, pero no todos somos evangelistas. Algunos dicen, ustedes los evangelistas. No, nosotros no somos evangelistas. Ustedes los evangelios. No, evangelios son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Nosotros somos cristianos evangélicos. Algunos no saben bien, no la tienen clara. Pero a algunos el Señor le dio el don de evangelista, es decir, tener una capacidad especial de llamar a la gente al arrepentimiento de sus pecados y a aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Timoteo, por ejemplo, era un pastor de iglesia.
Timoteo no era evangelista. Sin embargo, Pablo lo anima a evangelizar diciéndole: pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio. Otras versiones dice: haz obra de evangelista. Cumple bien con tu trabajo. Eso está en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Y finaliza Efesios 4:11, diciendo que el Señor constituyó a otros pastores y maestros que continúan hasta hoy para cuidar a los seguidores del Señor y enseñarles la palabra de Dios. Estos dos ministerios van juntos, el de pastor y maestro. Se puede ser maestro sin ser pastor, pero no se puede ser pastor sin ser maestro. El pastor necesariamente tiene que ser un maestro de la palabra. ¿Cómo le va a alimentar al rebaño si no es con la palabra? Así que se puede ser maestro sin ser pastor. Un maestro, maestra de la escuela bíblica, un maestro, pero no es pastor. Pero no se puede ser pastor sin ser maestro. Cuando el Señor Jesús restaura a Pedro, le dice: alimenta a mis corderos, enséñales mi palabra a mis nuevos seguidores, le quería decir. Cuida de mis ovejas, pastorea a mis seguidores, le quiso decir. Alimenta a mis ovejas, enséñales mi palabra a mis seguidores de más tiempo en mi camino. Todo eso está en Juan 21, versículos 15 al 17. Quiero concluir con un caso real. Hace muchos años, cerca de 30 años, acá en Resistencia hubo un gran movimiento evangelístico masivo. Se llamaba el Plan Resistencia. Durante las noches nos concentrábamos en algún estadio, en una cancha deportiva, hace mucho, cerca de 30 años. Y durante el día teníamos conferencias para pastores, para líderes. Y yo recuerdo algunas cosas que se me quedaron grabadas hasta hoy. Un evangelista de renombre internacional, yo no voy a decir su nombre por una cuestión de ética y decoro, pero si yo le dijera, todo el mundo lo conoce. Un evangelista de renombre mundial le profetizó, entre comillas, a un pastor, no de nuestra denominación, sino de otra, que él iba a ser el pastor más importante de Resistencia, que iba a tener la iglesia más grande de Resistencia. Yo estaba al lado y yo lo escuchaba. Pasó el tiempo, y este pobre hermano, pastor, se cometió un tremendo desliz moral. Dejó su esposa, se unió con otra mujer, dejó una tremenda estafa a la iglesia. Después la iglesia tuvo que hacer cuántas cosas para pagar las deudas. Dejó el templo a nombre de él, se fue a otra ciudad, se fue. Y yo decía, qué falsa profecía le dijeron en esa oportunidad. Y en esa misma oportunidad, ahí cerquita estaba otro siervo de Dios que en esa época no tenía iglesia y que hoy es uno de los pastores que tiene una de las iglesias más grandes en Resistencia, pero él no recibió ninguna profecía. Entonces, yo ahí estuve viendo cuánta mentira hay en muchas supuestas profecías de nuestros días, pero eso no es todo. En esa época nosotros vivíamos en la casa pastoral de la Iglesia de Dios de Obligado y teníamos la radio, Sintonía de Amistad. Y en ese tiempo venían muchas personas, porque vinieron de Argentina, de Estados Unidos, de otras latitudes de América, para hacer la entrevista en la radio. Era prácticamente la única radio cristiana de Resistencia. Y yo mismo le estuve haciendo una entrevista a una supuesta profeta de renombre internacional. Si yo dijera su nombre, ustedes todos reconocerían quién es. Y estuve haciéndole la entrevista, terminada la entrevista en la radio. Nosotros vivíamos en la casa pastoral ahí al ladito. Entonces ella se fue a casa con una traductora, porque ella hablaba en inglés. Y entonces, sin que yo le pida, ella dice, vengo a orar por ustedes y le voy a profetizar. Y nos dio una profecía más grande que una montaña. Se trataba de mucho dinero para la radio. Entonces yo la miré con mucho respeto, pero yo decía entre mí, Dios quiera que eso se haga real,
pasó el tiempo, y nada de lo que me dijo se cumplió. Porque ¿cómo uno sabe si un profeta es verdadero o es falso? De acuerdo a si se cumple lo que dice. Si no se cumple lo que dice, es un falso profeta no enviado por Dios. Pero hay que esperar el tiempo. Ya Sintonía de Amistad ya no está en poder de la Iglesia de Dios, está en otra iglesia, gracias a Dios. Dios me permitió fundarla, pero ahí está, al servicio de otra denominación. ¿Qué estoy enseñando? No creas a muchísimo. La Biblia dice que en los últimos días van a haber muchos falsos profetas, falsos apóstoles. Y si vos no estás advertido, vas a decir, ¿cómo nosotros no tenemos apóstoles? ¿Cómo no tenemos profetas? Somos menos. No, querido, esta noche hemos estudiado que en este tiempo ya no hay más ministerio apostólico ni profético, pero sí hay don de profecía. Así que cuidado, que Dios nos libre de ser engañados por falsos apóstoles y profetas de los últimos días. Esto es una advertencia del Señor para nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra nos advierte.